descubridores, soy Nacho Saldaña, bienvenidos a un nuevo episodio de la temporada 2 de Comentando la Aventura, el primer episodio de la temporada. Y pues hoy tenemos como invitado al director del Museo de Celaya, Rafa Soldara. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Pues qué bueno, estamos en un nuevo entorno, es parte como de lo que traemos en esta temporada, hacer como un poquito más vivencial y conocer lugares, no solo en los videos de viajes, sino también en las entrevistas, que pues a lo mejor sea algo relacionado con nuestro invitado, y ahorita vamos a ver por qué este lugar en el que estamos hoy tiene que ver contigo un poquito. Y pues antes, platícanos, ¿quién es Rafa Soldara? Bueno, pues Rafa Soldara es un joven historiador que es originario de Celaya, Guanajuato. Pues estudié en la Universidad de Guanajuato y desde una etapa muy temprana surgió en la vocación, pues, el interés por trabajar en Celaya en torno al patrimonio cultural. Entonces, bueno, pues fuimos especializándonos un poco en el tema, pues, del patrimonio tangible, intangible, de la creación de los museos, de la integración en muchas actividades que tienen que ver con la investigación, con la divulgación, con programas conmemorativos. Y bueno, continuamos desarrollando muchas actividades en torno al Museo de Celaya, Historia Regional. Ok. ¿Ha sido el primer o el único director del museo, o ha habido otros directores? Bueno, el Museo de Celaya, Historia Regional, se crea o abre sus puertas al público en el año 2010, y quien participaba propiamente en la coordinación del proyecto museológico, museográfico, pues nos referimos a la maestra Miriam Kaiser Bachmann, que fue contratada ex profeso, y propiamente cuando se inaugura el museo, pues yo me convierto en el coordinador del museo. Entonces, okay. Bueno, pues desde entonces hasta la fecha, ya vamos para 12 años, hemos tenido el privilegio de estar al frente de este espacio. Nos decías del museo, bueno, que había sido la cronista, la que recabó parte de lo que tienen ahí. Ah, sí, bueno, pues de antemano fíjate que el Museo de Celaya Historia Regional, pues es un proyecto que surge alrededor de 1977, wow, con una sala temporal de exposición, y le debemos a la señora Abigail Carreño de Maldonado, quien fuera cronista de nuestra ciudad, un esfuerzo especial por recuperar ese proyecto, por reunir colecciones, y posteriormente, bueno, pues cuando ella fallece, ¿verdad?, la familia toma la decisión de entregar todo ese acervo al Museo de Celaya Historia Regional, y con ello se conforma una primer colección con la cual abre sus puertas este museo, y que se va enriqueciendo paulatinamente con la participación de nuevas colecciones, de donaciones, de préstamos y también de algunas adquisiciones. Ok, entonces, ¿ella tenía esto como una colección privada antes? Bueno, pues era un espacio público, pero hay un momento en el cual, pues el sitio en el que se alojaba todo aquello, ¿verdad?, en la Casa del Diezmo, pues se tiene que trasladar a su domicilio particular por un trabajo de restauración, de rehabilitación del espacio, etcétera. Y bueno, pues lamentablemente no alcanza ella a ver otra vez el que se vuelva a exhibir su colección, y siempre estuvo muy inquieta, ¿verdad?, porque las autoridades, porque la ciudadanía se pusieran de acuerdo y se generara un proyecto de museo, principalmente de historia, que velara por la investigación, por la preservación, por la divulgación, pues de la historia, del patrimonio cultural, de nuestras tradiciones, y que fuera pues una ventana al pasado. Excelente. Además de ella, ¿qué piezas o cuáles son las piezas que tú consideras que son más importantes de la colección? No sé, por su antigüedad, por su importancia de algún personaje al que hayan pertenecido, algo que tú consideres que es como muy importante. Bueno, pues de antemano la colección prehispánica, tan solo la que se encuentra en exhibición, es una tercera parte de lo que el museo conserva. Es una colección alusiva a la cultura chupícuaro y a una producción alfarera, pues de un periodo posterior, pero de la región del Bajío. Y son piezas que se encuentran en excelente estado de conservación, son piezas originales, todas ellas están registradas,
Y bueno, pues tan solo un sartal pues tiene cerca de 17,000 cuentas, ¿verdad? Entonces es una colección realmente muy importante de los museos mexicanos que conservan acervo de la cultura chupícuaro. Estamos hablando pues prácticamente de una producción cultural muy antigua de Mesoamérica o del centro del país. Y luego también podríamos hablar de la colección pictórica que conserva el museo, que es resultado de donaciones, que es resultado de reproducciones, de adquisiciones, y son pues de verdad obras que tienen muy buena calidad. Hay algunas pinturas que tenemos anónimas o de autor desconocido, pero que tienen un valor histórico porque fueron testigos de acontecimientos históricos, como por ejemplo una imagen de la Virgen de Guadalupe que se encontraba en el oratorio del Mesón de Guadalupe, donde pernoctó el ejército insurgente y el cura Miguel Hidalgo. Wow. Y la tercera, yo creo que podemos mencionar la colección de documentos de Francisco Eduardo Tresguerras, porque cuando nos dimos a la tarea de crear el proyecto, el guión inicial del Museo de Historia, queríamos incorporar a Tresguerras y no había ni un solo objeto sobre el personaje en Celaya o en posesión del municipio, ¿verdad? Entonces nos dimos a la tarea de hacer un proyecto completo, integral de búsqueda de coleccionistas, de acervo que estaba o que podía adquirirse o gestionarse para recibirse en donación. Y bueno, pues nos da mucho gusto que ahora ya en el Museo de Arte de Celaya, Octavio Campo, existan 2 salas dedicadas a nuestro personaje Francisco Eduardo Tresguerras, y hay una pequeña sala en el Museo de Celaya Historia Regional. Y bueno, vienen todavía muchas más colecciones, ¿verdad? Que estamos gestionando, pues igual para que esto se siga enriqueciendo y sigamos ofreciendo pues nuevas exposiciones y colecciones a nuestros visitantes. Excelente. Por ahí hay una que en estos días vi que la pusieron y nos llama especialmente la atención porque cuando hicimos nosotros el especial de Día de Muertos, nos acompaña Félix Maldonado, el actor, que por cierto le mandamos un saludo, y hicimos las leyendas de, bueno, una de Casa del Diezmo, que era la de la emparedada, hicimos los títeres del Capi Oviedo, que es precisamente la que nos llama la atención porque los acaban de poner ahí en exhibición. Dicen algunos que han visitado cuando está la muestra ahí, pues que se siente como una energía especial. ¿Tú qué nos puedes hablar de la colección de los títeres? Bueno, pues de antemano yo diría que todos los objetos son poseedores de una cantidad infinita de historias. Y las historias también las construyen las personas que conviven con esos objetos. Entonces, cuando una colección se exhibe en un museo, pues no solamente abordamos la parte estética o las características constitutivas de las piezas, sino que también esos objetos fueron manejados por otras personas, fueron conservados, otras personas les dieron otro tipo de valores, otro tipo de funciones, fueron testigos de muchos acontecimientos, ¿verdad? Entonces yo diría que esta historia de la leyenda es una de esas versiones o de esas anécdotas. Y bueno, debido al interés que ha generado la historia, es que hemos decidido pues tenerlas en exhibición permanente en nuestra sala dedicada a los barrios tradicionales de Celaya, porque tiene que ver con nuestra cultura popular, ¿verdad? Hay un patrimonio intangible que es precisamente el de las leyendas, el de los cuentos, el de los mitos, que bueno, forman parte también de nuestra identidad y también lo tenemos de alguna manera que seguir reconociendo y preservando. Entonces, pues ahí está, digamos, los títeres en un teatrino pequeño, como el que debió utilizar el autor para hacer la representación de las pequeñas escenas de teatro. Y déjame decirte que están en exhibición unas 7 piezas de las cerca de 30 que tenemos en el museo. Entonces, bueno, de manera periódica también hacemos un cambio de las piezas o permitimos que las personas puedan conocer en bodega
algunas de estas piezas que por sus características, bueno, son más delicadas y no siempre es posible que permanezcan mucho tiempo en exhibición, ¿verdad? Por ejemplo, la iluminación, pues puede generar algún tipo de deterioro en el textil, ¿verdad? Son materiales orgánicos o vegetales con los cuales están elaborados los pigmentos, entonces son muy sensibles a la iluminación. Perfecto. Y hay personas que se quedan en el museo a resguardar algún velador, algo, o porque muchas veces estas personas también a veces narran y forman parte ya de la historia del museo, porque a veces ellos cuentan historias tanto de las personas que pasaron a visitarlo de día como cosas que a veces se escuchan hasta de noche. No sé, por ejemplo, cuando fuimos al Museo de las Momias, antes había una señora que es la señora Lidia, y ella contaba como que una parte que a muchos visitantes les atraía mucho, ¿no? Sí. No, pues sí, yo tengo contacto con las momias y cosas así. Y a lo mejor la persona que está actualmente, pues ya ella dice, no, yo no percibo nada, pero la señora que estaba antes igual lo sigue contando. Entonces forma parte de las personas que trabajan ahí. Sí, bueno, yo diría que sobre todo los inmuebles, pues son testigos de muchas historias o de muchos acontecimientos, y también hay personas que tienen la sensibilidad de percibir, de observar, de sentir sensaciones, emociones, percepciones, y hay otras personas que no, ¿verdad? Pero no por el hecho de no tener esa capacidad o esa sensibilidad tan desenvuelta, no quiere decir que no exista, o que las personas que tienen esa sensibilidad estén mintiendo. Eso, por ejemplo, pues es algo muy característico, ¿verdad? En las expresiones culturales y en los lenguajes que de pronto pueden ser muy ajenos a nosotros. Entonces, bueno, pues de antemano sí hay vigilantes. La verdad es que en el esquema de seguridad hay un vigilante las 24 horas. En los museos del Instituto de Arte y Cultura hay un esquema de seguridad. Y bueno, pues yo diría que no solamente ellos, sino en general los trabajadores que se han vinculado a los museos, no todos, ¿verdad? Pero quienes han tenido esa sensibilidad, pues a lo mejor pueden compartirnos alguna anécdota, ¿verdad? Alguna historia, o las personas que llegaron a vivir o a rentar o a estudiar en los inmuebles antes de que fueran museos, ¿verdad? De haber escuchado ruidos, de haber visto alguna sombra, de atribuirle a una entidad una personificación, que vieron una niña, un adulto, que les movieron algo. Pero pues creo que son como testimonios extraordinarios, ¿verdad? Ajá. Que en realidad, bueno, no hemos descubierto una trama de ese antecedente. Ajá. Pero bueno, de pronto se pueden dar. Yo recuerdo, por ejemplo, que el maestro Erasmo Romero González platicaba que una ocasión él era maestro de la Escuela Normal Justo Sierra, ¿verdad? Que se localizaba originalmente en las instalaciones que ahora ocupa el Museo de Arte. Ajá. Y bueno, decía que alguna ocasión, pues una chica se cayó y decía, estaban montando una ofrenda de muertos y decía que alguien la había empujado. Entonces, bueno, o en otra ocasión decía que le llamaron las maestras por teléfono y le dijeron, Erasmo, pues ve, porque alguien se metió a la escuela en la noche. Dice, pues llegamos, porque todo el mundo estaba espantado, que se oía muchísimo ruido y pues no había nadie. Todo estaba intacto, ¿verdad? O por ejemplo, una de las propietarias que vivió en el Museo de Celaya Historia Regional le contaba al señor que le despachaba la leche, pues que ella cuando se metía a bañar pues escuchaba como si le aventaran monedas. Y curiosamente una hija de ese señor lechero, ¿verdad?, que es una maestra de cartonería, me fue a buscar y me platicó esta historia. Le digo, ¿y usted cómo sabe eso? Me dice, pues es que yo era la hija del lechero que le despachaba, y como la señora era viuda, pues le platicaba todas sus historias y anécdotas que vivía en esa casa. Entonces, bueno, pues es parte de estos testimonios, ¿verdad? Así es. De las historias que
que existen en torno a estos inmuebles. Y bueno, ya para adentrarnos en este lugar en el que estamos hablando justo de la parte de los lugares, a mí a veces me cuesta un poco de trabajo imaginar el Celaya antiguo, el Celaya en el que estuvo la cultura chupícuaro, el Celaya donde en algún momento dicen que pudo haber un lago, que cruzaban ríos, y que en este lugar, que es el puente de Tres Guerras en el que estamos el día de hoy, pues era el cruce importante por donde pasaban carretas, por donde venían de Querétaro, por donde venían cosas más importantes. Entonces, tú a lo mejor con todo el conocimiento que tienes, sí tienes una idea más clara de cómo fue el Celaya antiguo y te apasiona ese tema. ¿Tú cómo consideras que ha evolucionado la ciudad desde la época prehispánica hasta nuestros días? Bueno, pues de antemano ha evolucionado muchísimo, ¿verdad? Hay una transformación muy importante. A lo mejor yo no me iría hasta la época prehispánica, sino a partir del periodo novohispano, cuando de manera muy incipiente, en un territorio pues muy agreste, ¿verdad? Muy desconocido, lleno de vegetación, de aguas superficiales, pues los españoles buscan las características geográficas que les permitiera hacer la fundación de la ciudad o de la villa de Celaya y después que se convierte en ciudad, ubicándola estratégicamente para el aprovechamiento de los recursos naturales, del agua, de las maderas, de los grupos indígenas, que sobre todo se dedicarán durante la primera etapa, ¿verdad?, del siglo XVI, bueno, la segunda parte del siglo XVI y buena parte del siglo XVII, en las obras de construcción, en el aprovechamiento de la madera para la construcción de los conjuntos conventuales y de las casas del primer cuadro, como en los barrios tradicionales, que eran pues realmente poblaciones satelitales, aisladas del centro principal en donde se establecían los españoles. Y bueno, pues de antemano se genera toda una transformación urbana, ¿verdad? Sobre todo en el siglo XVIII, fines del siglo XVII, porque estamos hablando de un auge económico y productivo que tendrá la región al ser una productora muy importante de carácter agrícola. Entonces, bueno, pues fluía mucho dinero y había pues un crecimiento poblacional y de diversidad cultural muy importante, ¿verdad? No solamente había españoles, sino el mestizaje se empieza a desarrollar desde el siglo XVII con mucha fuerza, de manera que se convirtió en una especie de pequeña metrópoli en donde había contacto con muchas innovaciones culturales que precisamente llegaron a Celaya pasando por aquí. Inventos, libros, desarrollo tecnológico, orígenes étnicos, es decir, había negros, había chinos, había de otras nacionalidades que se fueron mezclando, ¿verdad? Había grupos que identificamos de manera genérica como indígenas otomíes, pero en realidad había purépechas, gente de Tlaxcala, había de las etnias chichimecas, pero pues de otros grupos que las conformaban, huachichiles, guamares, etc. Entonces, pues es interesante, es un poco difícil porque nuestra realidad es muy distinta a la de la época novohispana, pero sí de antemano es muy importante la conservación de estos espacios, ¿verdad?, que son testigos de ese desarrollo, de ese crecimiento, de ese auge que tuvo nuestra región, y sobre todo en la última etapa, porque el puente Tres Guerras, recordemos que se fue inaugurado en 1809, un año antes pues del estallamiento, ¿verdad?, de la Guerra de Independencia, que duró 11 años. Así es. Entonces imagínense todo lo que pasó por aquí, así como dices, la cantidad de personas, la cantidad de cosas que vieron estos muros, es algo de locura. Pues vamos a recorrer un poquito mientras hablamos del autor de este puente,
que estuvo en funcionamiento incluso hasta hace pocos años, ¿no? Así es. Bueno, acompáñenos. Bueno, hace rato platicábamos de Francisco Eduardo Tres Guerras, que para nosotros los celayenses es pues muy común hablar de él, pero para personas que son de otros lados no saben quién fue, por qué es tan importante. Bueno, Francisco Eduardo Tres Guerras es un personaje que nace en 1759, en la segunda parte del siglo XVIII, y que habrá de morir en 1833, víctima del cólera morbo. Y bueno, él cursa sus estudios básicos en Celaya, posteriormente se va a la Ciudad de México, toma cursos libres en la Academia de San Carlos, que bueno, pues le genera un impacto muy importante. Ahí está haciendo una estancia como alumno, pues digamos, no regular. Y bueno, desde una etapa muy temprana de su vida se dedica a trabajar el autodidactismo, atraído por la pintura, por la escultura y fundamentalmente por la arquitectura. De manera que al regresar a Celaya comienza a desarrollar algunos proyectos arquitectónicos en el centro de Celaya y también en Querétaro. Digamos que en Querétaro están las primeras obras que hace Tres Guerras en arquitectura, como es el caso de la Fuente de Neptuno, como es el caso de la pintura mural en Teresitas, en el templo, y la sillería en el templo de San Francisco. Y posteriormente llega a Celaya y bueno, ya trabaja de manera formal al construir, por ejemplo, este monumento dedicado a Carlos IV, que después se habrá de convertir en la primer columna dedicada a la independencia nacional. Estamos hablando de 1791 y la adaptación es de 1823. Y bueno, pues él comienza también a trabajar proyectos de agua, por ejemplo el que hace en 1810, y construye el Templo del Carmen, ¿verdad? Bajo encargo de la provincia pues de San Alberto en México, en la Nueva España, y por supuesto de los religiosos carmelitas en Celaya. Es una de las fundaciones más antiguas del siglo XVI de los carmelitas. Ya había tenido 2 reformas el templo, se había incendiado, y bueno, en 1802 Tres Guerras comienza el proyecto de construcción, de adaptación de algunos elementos que pudieron rescatarse del incendio, y bueno, esta obra la concluye en 1807, convirtiéndose pues en la obra más representativa del personaje. De hecho, bueno, se caracteriza porque construye la torre campanario sobre el pórtico o la entrada principal del templo e irrumpe todo un esquema arquitectónico en donde le va a dar un mayor lugar, por ejemplo, a la luminosidad, a la simetría de los elementos y de las formas arquitectónicas, y sobre todo porque Tres Guerras habrá de incursionar en la expresión neoclásica, que es un movimiento cultural que se da revalorando, ¿verdad?, la cultura clásica, y digamos que Tres Guerras cultiva un neoclásico de transición, ¿verdad?, que va del barroco hacia el neoclásico, y que también lo contextualiza, ¿verdad? Estamos pasando del México o de la Nueva España al México independiente, y estamos pasando también de siglo, ¿verdad?, del siglo XVIII al XIX. Entonces toda esta idea enciclopédica del mundo será pues también algo que estará presente en la vida, en la obra y en el pensamiento de Tres Guerras. Una característica que tiene Tres Guerras, que a mí me llama mucho la atención, fue una noción de trascendencia desde una etapa muy temprana de su vida. Entonces él es el primer artista, pues digamos, en América Latina que empieza a registrar en cartas, en dibujos, textos que si nosotros los empezamos a reunir nos permite hacer un rompecabezas y nos permite reconstruir la biografía y el contexto histórico del personaje. Entonces, escultor, pintor, político también. Político, poeta, arquitecto fundamentalmente, y bueno, pues algunos investigadores han sugerido que también músico, ¿verdad?, que tocaba muy bien la guitarra,
El caso es de que es un estuche de monerías, pero algo que es muy importante resaltar es ese espíritu ilustrado muy propio de la época, como un personaje que siendo criollo, es decir, hijo de españoles, pero nacido en la Nueva España, pues digamos, tenía esa característica de los criollos, ¿verdad? De representar para ellos un reto en la vida, el abrirse camino y el buscar nuevas oportunidades y el buscar empoderarse y lograr llegar a sitios que eran solamente exclusivos para los españoles. Sí, yo creo que a lo mejor fue parte de ese empuje, ¿no? Entonces que él tenía ese querer demostrar que tenían precisamente los criollos. Y estamos entrando aquí a la parte de las columnas que nos dan la salida hacia la ciudad de Querétaro. ¿Hasta cuándo funcionó este puente? Bueno, pues de antemano este puente pues todavía estuvo en funcionamiento en pleno siglo XX y más bien hasta que hay un proyecto de construcción de un puente alterno es que queda prácticamente inhabilitado, ¿verdad? Y estamos nosotros con ello reconociendo el valor cultural, patrimonial, arquitectónico, de diseño que tiene este puente. Por ejemplo, estamos en estos obeliscos que anuncian el inicio de las calzadas que nos conducen propiamente al puente. Esta obra fue construida por ahí de 1803 a 1809. Su inauguración fue el 15 de agosto. ¿Por qué? Pues porque el 15 de agosto ya estaba muy arraigado entre los antiguos pobladores para venir a celebrar el Día de la Asunción de la Virgen María, que por cierto será la primera advocación del primer templo que tiene este poblado que antecedió propiamente a la fundación de la Villa de Españoles de Celaya. Y bueno, los celayenses, los españoles, acostumbraban venir al río Laja a hacer diferentes actividades, principalmente de carácter recreativo, ¿verdad? Venían a pescar, a bañarse, hacían concursos, traían a sus caballos, hacían día de campo, era un día de convivencia familiar, y tan arraigada fue esta romería que la principal obra de infraestructura que permitía dignificar el camino hacia Querétaro, cruzando por el puente, pues sugirieron que lo más pertinente era inaugurarse un 15 de agosto de 1809. También es importante mencionar que es una obra monumental que costó mucho tiempo y mucho dinero, que el virrey de la Nueva España tuvo que venir y atestiguar lo importante que era esta obra. Entonces Tres Guerras lo aborda y le dice, oiga, pues es que tenemos que desarrollar aquí un puente, que no nada más sea un vado o un puente de madera, sino que sea un puente de piedra, que sea monumental y que nos ayude realmente a garantizar la seguridad de toda la actividad comercial y de los viajeros que transitan por este territorio. La plata y el oro principalmente. Pues el virrey, ¿verdad?, le autoriza a las autoridades de Celaya a que realicen corridas de toros para recaudar fondos y con ello hacer esta construcción. Todavía hacia 1806, pues la obra estaba inconclusa y en el Archivo General de la Nación pues vamos a encontrar información sobre los avances, ¿verdad?, con acuarela, no había fotografía. Tres Guerras tiene que hacer una acuarela, tiene que hacer un croquis para hacer saber al virrey que es necesario concluir esta obra, y afortunadamente con ese apoyo que se logra concluye pues la construcción de este monumento. También es interesante, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros nos acercamos a uno de los obeliscos, vamos a encontrar estos detalles tan característicos de este mote o este sobrenombre que recibió desde su época como el Puente de los Tepalcates, porque los adversarios al arquitecto Francisco Eduardo Tres Guerras, sobre todo españoles, decían que era tan económico su presupuesto que seguramente lo iba a construir de barro o de lodo. Entonces lo que hace Tres Guerras es representar el lodo seco, ajado, ¿verdad?, en determinados
puntos, como en las esquinas o en estos paneles de cada una de las 4 caras, que es parte de un elemento decorativo, pero es una forma de burlarse de estos detractores. Y bueno, algo que es interesante es que también en los extremos de estas calzadas o de este camino vamos a encontrar unos monumentos que hacen alusión a la inauguración del puente. ¿Que es como aquel que está allá? Que es el que está en aquel extremo que ya hemos pasado, y hay otro también en la parte del otro lado, oriente y poniente. Okay. Luego también podemos apreciar que los trabajos de restauración que se han realizado han procurado rescatar el tipo de piso original con medidas en varas, que se ha recuperado la banqueta, ¿verdad?, que tenía el puente a los costados, con esta característica piedra de río, piedra bola. Y bueno, la función que tienen estos pretiles o estos, digamos, muros a los costados es para proteger la estructura de las inundaciones, proteger a los viandantes, ¿verdad?, que no se desbarranquen, y darle también estructura a la construcción. Literalmente debajo de nosotros hay una serie de arcos que le dan soporte a la estructura, son arcos de piedra, y prácticamente todo lo que nosotros vemos repellado o con aplanado, ¿verdad?, en nuestro lenguaje actual, pues prácticamente es de piedra. Las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia han sugerido que por conservación es importante que el monumento permanezca de esta forma, ¿verdad?, con su aplanado y con una pintura que nos permita pues una óptima conservación del monumento, que no genere humedad, que de alguna manera respire, le llaman los arquitectos, y bueno, que naturalmente va a tener un deterioro pues con el paso del tiempo, pero pues se habrá de requerir un mantenimiento constante de limpieza, de pintura, de resane continuo. Algo también interesante, fíjate, si puedes observar, es que en el proyecto de rehabilitación del conjunto comprendió el retirado de una cantidad importante de tierra que había dejado estos elementos prácticamente sepultados. Yo creo que nuestros padres y nuestros abuelos no llegaron a conocer este conjunto con los contrafuertes, que son los soportes que están a los costados de cada arco y que nosotros encontramos en las laterales, ¿verdad? Estaba todo sepultado. Estaba completamente sepultado, estaba casi a nivel de donde nosotros vemos aquellos vehículos. Entonces podemos apreciar el esfuerzo que se hizo de recuperación del monumento, y también pues hubo todo un proyecto de regeneración pues ecológica del entorno, ¿verdad?, con la integración de especies que son muy oriundas de este sitio, respetar lo que ya estaba aquí y más bien incorporar otros elementos pues tanto vegetales como de piedra para darle una integración armónica a este espacio, como el Teatro Botánico que encontramos en la zona poniente, que es un, digamos, círculo, ¿verdad?, y que nos permite ahí la presentación de algunos actos, de algunas actividades culturales, y que también fomenta la convivencia para las personas que deseen visitar el monumento. Más adelante vamos nosotros a encontrar propiamente el puente, que es una construcción conformada por 5 arcos. También se le llegó a denominar como el puente de los 5 ojos, y muy cerca de ese puente vamos a encontrar una banca que seguramente también servía para el descanso, y me imagino yo, es una especulación, era el sitio de descanso de quienes tenían que vigilar el orden, evitar los asaltos, y también pues quienes tenían que cobrar el peaje, ¿verdad?, es decir, el derecho de uso de esta construcción para poder tener libre acceso de una población a otra. Y algo también característico de esta construcción es que de alguna manera forma parte
de todo este conjunto arquitectónico de patrimonio que se articula a los antiguos caminos reales. Nosotros nos encontramos propiamente en una región en donde se desarrolló el Camino Real Tierra Adentro y el Camino Ruta de la Plata, que permitía llevar los metales pues preciosos, ¿verdad?, de los centros de trabajo mineros en Zacatecas, en San Luis Potosí, en Guanajuato, hacia el centro del territorio novohispano, como es la Ciudad de México, y después embarcarse de Veracruz hacia España. Entonces, bueno, pues este era un tránsito obligado, constante, pues no solamente de metales, de esos metales preciosos, sino también de todos los insumos que permitían darle soporte a las poblaciones, alimentos, frutos, incluso pues enseres procesados, ¿verdad? Materiales de cuero, de fibra, etcétera, y que fomentaban por supuesto el comercio entre las mismas localidades del Bajío. Así es. Es un lugar bonito que a veces muchas personas de la ciudad no conocen, no se han dado la oportunidad de visitar el parque nuevo. Sí. Y precisamente es uno de los objetivos que nosotros tenemos en Descubridores, que se retomen muchas de las cosas, porque a veces siempre la gente dice, en Celaya no hay nada que hacer, y hay mucho que hacer, mucho que visitar, mucho que conocer, sí, porque muchas de las nuevas generaciones ni siquiera se habrán parado a ver el puente ninguna vez en su vida. Pues sí, es una invitación, fíjate. Yo recuerdo que decía Carlos Monsiváis que las ciudades se conocen caminando. Así es. Entonces, tomando nuestras debidas precauciones, pero podemos venir aquí a patinar o en bicicleta y conocer, ¿verdad?, en familia, respetando el entorno, no tirando basura, pero sí disfrutando de pues de esta maravillosa construcción que tenemos. Mira, aquí en los extremos del puente aparecen unos remates que les han llamado roleos. Prácticamente ninguno de los cuatro son originales porque se han destruido con el paso del tiempo. Cuando esto funcionaba, pues había muchos accidentes automovilísticos y lamentablemente se perdieron. Pero cuando se hace un proyecto de restauración y se restituye algún elemento, se coloca la fecha del elemento nuevo. Entonces, cada una de estos remates tiene una fecha de su integración y son representaciones estilizadas de un pez bagre. Digamos, en la parte superior encontramos el ojo, digamos que esta sería la boca, ¿verdad?, o el inicio de la boca. Ajá. Y está la colita en la parte posterior. Okay. Aquel es el cuerpo y bueno, es una representación estilizada. Ok, perfecto. Luego otro elemento también característico son estas formas triangulares como rompeolas, que también técnicamente se conocen con el nombre de tajamares y que tienen una función sobre todo en este extremo. El otro es meramente estético, pero el objetivo de estos tajamares era el romper la velocidad del agua o de la ola, ¿verdad?, para poderse distribuir a los costados. Esas rampas de igual forma, viene con mucha fuerza el agua y entonces se dirigen a los tajamares y se rompe la fuerza y se empieza a distribuir por cada uno de los 5 arcos. Entonces eso también ayuda para que la fuerza del agua no choque de golpe con el monumento y lo empiece a dañar, a erosionar e incluso que pueda generar otros problemas como el colapso cuando son muy caudalosos los ríos. Ajá. Y también, bueno, pues una característica es el esviajado, ¿verdad? Es decir, tenemos un puente recto, pero las calzadas están giradas en diferente sentido, como un zigzag. Y bueno, algunos expertos han sugerido que esta característica es de tipo defensivo. En Celaya también vamos a tener, por ejemplo, calles muy estrechas. Quizá quienes nos están escuchando se preguntarán, bueno, ¿por qué Celaya, siendo tan importante, pues siempre tenía esas callecitas tan estrechas?
pues es que tiene también una función defensiva. Ante un ataque, por ejemplo, de un grupo de enemigos o de indígenas enardecidos, era más fácil poder bloquear los accesos a la ciudad y poder generar una mayor dificultad para que esa turba pudiera entrar con facilidad hasta el centro del poblado. Ok. Incluso hay comunidades que tienen las calles todavía más angostas, como Rincón de Tamayo, donde de verdad solo cabe un carro. Sí. Entonces, pues sí, es parte de lo que nos comentas, y que seguramente pues nosotros ni idea, nada más decíamos, no, pues es que antes nada más pasaban caballos, por eso pues no tenía caso, pero tenía todo un caso. Sí, fíjate que estamos ahorita en un punto muy interesante, porque el río Laja tenía un significado muy importante en la época novohispana. Era la fuente de agua más importante que permitía el riego de campos de cultivo. Estamos hablando que Celaya tuvo una importancia agrícola en el periodo novohispano. Las principales cajas de agua se localizaban al sur poniente del poblado, y hacia esa zona, digamos, nosotros lo identificamos como la colonia Arboledas, ¿verdad? Uh-huh. Donde está la Cruz Roja, donde está la Glorieta, de las batallas de Celaya. Toda esa zona era una zona de cultivos. La colonia Girasoles, Valle del Real, Zona de Oro, etcétera, eran zonas potencialmente de cultivos. Bueno, pues sin duda todos estos datos que nos das de aquí del lugar son muy interesantes, y habrá muchos más que ahorita a lo mejor no alcanzamos a compartir. Ya nos está cayendo la tarde, que es una de las principales características de Celaya también, atardeceres tan bonitos como el que estamos viendo en este momento. Pero ojalá que no sea la última ocasión que te tengamos por aquí, que vayamos a recorrer otros lugares de Celaya, y pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias, y bueno, pues muchas gracias a todas las personas que han seguido esta transmisión, y bueno, les invitamos a nuestro siguiente programa. Ya está listo la restauración para que ya se den una vuelta. La pintura amarilla que vean aquí ya no es la pintura de la historia famosa que tanto tiempo circuló, ya es la restaurada. Así es. Nos vemos a la próxima. Hasta pronto.